días, hermanos. La lectura es en el libro de Mateo, libro el 25 del 1 al 13. Dice así: entonces el reino de Dios de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir a su esposo. 5 de ellos eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tratándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Palabra de Dios. Amén. Buenos días, hermanos. Gracias, hermano, por la lectura. Doy gracias a Dios siempre por esta oportunidad que me da de poder predicar un poco de su bendita palabra. En el pueblo judío, en el primer siglo, una boda empezaba en el desposorio, y el joven con la familia iba a pedir a la mujer, a la novia. Como hoy en día se hace, que se pide la mano de la mujer. Y la familia pedía un dote, pedía algo a cambio de la mujer. Y esto era aproximadamente 7 salarios de un año de una sierva. Y esto era lo que se pedía. Y ahí empezaba lo que era ya la boda. Tenían que pasar 12 meses a partir de ahí, en donde el esposo o el hombre tenía que construir un lugar en donde la familia iba a vivir. Pasados los 12 meses, empezaban las fiestas, y eran fiestas como de 7 días aproximadamente. Eran como de 7 días esas fiestas. En el último día de la boda, el hombre, estando en la casa de su padre, salía acompañado de sus amigos. Cruzaban todo el pueblo, salían en la noche, era en la noche, cruzaban el pueblo, llevaban antorchas, iban cantando salmos, sobre todo de bodas, iban anunciando que el novio ya iba por la novia. Tocaban el shofar y caminaban por todo el pueblo. La novia estaba en la casa de su padre, y ahí estaba acompañada de sus amigas, que tenían que ser vírgenes, y ahí esperaba al novio. Y a partir de ahí llegaba el novio o el esposo ya por la novia, por la esposa. Ya eran esposos. A partir de que se daba el dote, ya eran esposos. Aunque no estaban juntos, no tenían relaciones, pero ya eran considerados como esposos. Llegaba por la
por la novia, por las vírgenes, y se iban al lugar en donde iba a ser la fiesta. Una de las tragedias más grandes en la vida es estar preparado para muchas cosas, menos para lo más importante. Una persona puede prepararse para una carrera, puede prepararse para un trabajo, puede prepararse para una boda incluso, para una meta personal. Puede pasar años preparándose para su futuro. En Mateo 24, Jesús habla acerca de la segunda venida. Y sus discípulos le preguntan, ¿cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a acontecer esto? ¿Cuándo va a ser la segunda venida? Y Cristo les enseñó que nadie sabe ni el día ni la hora. Después de esto, el Señor les enseña esta parábola que acabamos de leer, la parábola de las 10 vírgenes. Y la enseñanza principal de esta parábola es clara. El Señor va a regresar. El Señor va a volver. Y tenemos que estar preparados para la segunda venida. Y ese es el tema para este día. Ese es el tema para esta mañana. Preparémonos para la venida del Señor. Preparémonos para la venida del Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que prepararnos? Primeramente, porque todos hemos sido llamados a esperar al Señor. Todos aquí estamos llamados a esperar al Señor. Acabamos de participar de la cena del Señor. Y cuando participamos nosotros de la cena del Señor, estamos anunciándole al mundo que un día Él va a regresar. Un día Él va a volver. Dice el versículo 1 de Mateo 25. Entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Jesús comienza con esto. El reino de los cielos es semejante. El reino de los cielos es semejante. Y esto habla de nosotros. Y esto habla de la iglesia. El Señor está comparando a estas 10 vírgenes con la iglesia. La parábola habla del reino de Dios y de su preparación espiritual. De eso habla la parábola. Tenemos que estar preparados. Las 10 vírgenes tenían algo en común. Tenían algunas cosas en común. Las 10 esperaban al esposo. Las 10 tenían lámparas. Las 10 salieron al encuentro. Y externamente podemos decir que eran iguales. Que las 10 vírgenes eran iguales. Y esto nos dice algo muy claro. Que puede aparentar que hay hermanos que están cerca de Dios, que participan de actividades en la congregación, hermanos que conocen de la Biblia, hermanos que tienen una apariencia espiritual. Pero Jesús nos muestra que no basta con parecer que estamos preparados. No es suficiente parecer que nos hemos preparado. Tenemos que estar preparados. La espera del Señor es una realidad. No es una fantasía. No es como aquellos que decían, pues que ya se tardó en venir. Ya se tardó en regresar. Es una realidad que el Señor va a regresar.
El esposo representa a Cristo en esta parábola. Y el Señor va a regresar por su iglesia. Y la Biblia nos enseña que Jesús va a volver un día. Y eso es muy claro, nos enseña que va a volver un día. Juan 14:3. Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo número 3. Dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, dice el Señor, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice que el Señor va a regresar, y Él quiere que nosotros estemos con Él, allá donde Él está. Él fue a preparar esas moradas eternas, y allá quiere que todos estemos allá. Por eso debemos de estar preparados. Y es una pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros. ¿Estamos preparados para cuando venga el Señor? Yo se lo pregunté hace tiempo a los jóvenes. Si el Señor viniera esta noche, si esta noche regresara el Señor, ¿qué seguridad tenemos de que nos vamos a ir con Él? ¿Qué seguridad tenemos de irnos con el Señor? Tenemos que estar preparados. ¿Por qué tenemos que prepararnos? ¿Por qué tenemos que estar preparados? Porque no todos los que están esperando al Señor están preparados. No todos se han preparado. No todos están listos para ir con el Señor. Del versículo 2 al 4 de Mateo 25, dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Había 5 que se habían preparado y había otras 5 que no se habían preparado para esperar al esposo. Yo creo que esas 5 que no se habían preparado dijeron, no, pues va a llegar temprano, no se va a tardar, vamos a poder estar con él. Pero el esposo tardó en llegar. Aquí aparece la diferencia entre los dos grupos. No una apariencia externa, sino una apariencia interna. Las insensatas tenían lámparas. Todas tenían lámparas, las insensatas también, pero no tenían el aceite suficiente. No contaban con el aceite suficiente. Ellas tenían apariencia de estar preparadas, pero les faltaba lo esencial, el aceite. Era lo que les faltaba a las insensatas. Mateo 7:21. El Señor es muy claro ahí. Mateo 7:21. Dice la palabra del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor va a entrar. Tenemos que estar preparados para la venida del Señor. Tenemos que prepararnos para esa venida. Podemos hablar de Dios y aún así no estar viviendo en una relación íntima con Él. ¿Cuántas personas no vemos en redes sociales que suben versículos de la Biblia, pero no tienen esa relación íntima con el Señor? Las prudentes entendieron eso.
Las prudentes entendieron la importancia de estar preparadas, la importancia de tener aceite extra por si el esposo tardaba. Ellas llevaban ese aceite extra. Ellas se habían preparado. Su preparación no dependía del momento. No fue en ese momento que se prepararon, sino fue una decisión anticipada. Fue una decisión de antes para poder llevar el aceite extra. No podemos esperarnos hasta el último minuto para buscar a Dios. Tenemos que buscarlo desde ahora. Tenemos que estar bien con el Señor. Tenemos que estar preparados para cuando Él venga. ¿Por qué debemos de prepararnos? Porque el momento de la venida de Cristo será un momento inesperado. Será un momento que nadie sabe. Versículos 5 y 6 de Mateo 25. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Algo muy interesante ocurre aquí. Dice que las 10 se durmieron, las 10 cabecearon y las 10 se durmieron. Esto muestra que la enseñanza no es sobre el cansancio físico. Podemos estar cansados físicamente, sino que la enseñanza es sobre la realidad de que el tiempo puede pasar sin que sepamos cuándo va a llegar el Señor. No sabemos cuándo va a llegar el Señor. Por eso debemos de estar preparados. Y a las 10 vírgenes les llegó el anuncio: aquí viene el esposo. Y así nos puede llegar a nosotros el anuncio: aquí viene Cristo. Tenemos que estar preparados para la venida del Señor. Cristo vendrá. Cristo va a venir cuando nadie lo espere. Cuando nadie lo espere. Dice el versículo 44 de Mateo 25. Perdón, no es el 44. Dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. El Señor va a venir cuando nosotros no pensemos, cuando nosotros no sepamos que Él va a venir. El problema aquí es de que muchas personas piensan: todavía tengo tiempo, no pasa nada, hay mucho tiempo, hay más vida, dicen. Pero el Señor va a venir cuando menos lo esperemos. Primera de Pedro 3:10 nos dice: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Primera de Pedro 3:10. Va a venir como un ladrón en la noche. No sabemos cuándo, pero Él va a venir. La Biblia nos enseña que el tiempo de preparación es ahora. Hoy es el tiempo que tenemos que prepararnos para cuando venga el Señor. La preparación espiritual no puede improvisarse, no puede ser improvisada. No podemos ser como las 5 vírgenes insensatas que a la hora de la hora salieron a comprar el aceite.
cuando llegó el momento, las insensatas dijeron en el versículo 8, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero ya es tarde, ya era tarde, el esposo ya estaba llegando. Hay decisiones que no podemos dejar para después, no podemos dejar para otro día. El Señor va a regresar y esa es una realidad. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de prepararnos para la venida del Señor? Porque la oportunidad de entrar con Cristo tiene un límite. Hay un límite para la oportunidad para estar con Él. Versículos 10 y 12 de Mateo 25. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Se cerró la puerta, ya no se abrió más. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos, ábrenos. Nosotros también estábamos con las otras 5 vírgenes. Ábrenos. ¿Y qué le dijo el Señor? Mas él respondió y dijo, de cierto os digo, que no os conozco. Que no os conozco. Y esta es la parte más solemne, podemos decirle así, de la parábola. La puerta se cerró. La puerta se cerró. No porque el esposo no fuera misericordioso, sino porque el tiempo de la preparación había terminado. Habían tenido mucho tiempo para prepararse las 10 vírgenes. Solamente 5 se habían preparado. El tiempo se había terminado. Hay un momento para buscar a Dios. Hay momento para buscar a Dios. Isaías 55:6. Isaías 55:6. Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Llamadle entre tanto está cercano. Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Buscarle. Dios llama hoy. Dios nos está llamando hoy. La oportunidad está presente hoy. Hoy es el día de salvación. Una vida religiosa sin una verdadera relación con Cristo no nos salva. Tenemos que tener esa relación con Cristo. Tenemos que tener esa relación con Dios. Las insensatas le gritaron, Señor, Señor, ábrenos. Pero recibieron una respuesta muy triste. No os conozco. No os conozco. No se trata solamente de conocer acerca de Cristo. Se trata de pertenecer a Cristo, de tener esa relación íntima con Él. De eso se trata. Hemos visto hoy en esta mañana. Preparémonos para la venida del Señor. ¿Por qué debemos de estar preparados para la venida del Señor? Porque todos hemos sido llamados a esperar al Señor. Porque no todos los que esperan al Señor están preparados. Porque el momento de la venida de Cristo será inesperada. Y porque la oportunidad de entrar con Cristo tiene un límite. Mateo 25:13 nos dice, velad,
pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Jesús nos dice y nos da esta orden: velad, velad. Y esto significa permanecer despiertos. Esto significa estar alertas. Y esto significa estar espiritualmente vigilantes. Las 10 vírgenes esperaban al mismo esposo. Todas tenían lámparas. Todas escucharon el anuncio. Pero nada más 5 estaban preparadas para recibir al Señor. La diferencia no fue lo que aparentaban, sino lo que realmente tenían. Esa fue la diferencia. Creemos que Cristo va a regresar. Creemos que Cristo va a volver. La pregunta es: ¿estamos realmente preparados para cuando Él venga? ¿Estamos preparados para recibir al Señor? Hoy la puerta está abierta todavía. La puerta sigue abierta todavía. Hoy todavía podemos responder a ese llamado. Porque llegará un día cuando escucharemos el anuncio: aquí viene el esposo. Va a llegar ese momento en que vamos a escuchar: aquí viene el esposo. Y en ese momento solamente habrá 2 grupos: los que entraron con él o los que encontraron la puerta cerrada. Hoy es el día de salvación. Tú, amigo que nos acompañas hoy en este día, si no has venido a las aguas del bautismo, si no quieres, hoy es la oportunidad para entrar con el Señor. Vamos a cantar un himno de invitación. Si hay alguien que quiere venir a las aguas del bautismo, hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Pase al frente, confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, sea bautizado y así podrá entrar al reino de su amado Hijo, al reino de Dios. Vamos a cantar el himno de invitación.